Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre lo que Perú 21 ha informado el día de hoy. Actuales jefes de la Policía Nacional, tanto de Lima y Callao, involucrados en este esquema de coimas que se develó en la época de Pedro Castillo, siguen en sus puestos de trabajo. ¿Cómo es posible?, se preguntarán algunos. Bueno, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación da cuenta de eso, Patricia Benavides. Y también da cuenta de eso porque la denuncia no solamente va en contra de Pedro Castillo, sino de Walter Ayala. Esto ha causado un terremoto al interior del alto mando de la Policía Nacional y la magistrada involucra a los dos actuales jefes policiales de Lima y Callao, los generales Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas. ¿Qué debió hacer el gobierno actual de Dina Boluarte? Pues expectorar a toda sombra de estos manejos irregulares y del manoseo que se le hizo a la policía en la época de Pedro Castillo. Para eso ya estamos conectados con Rubén Vargas, él ha sido ministro del Interior y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué opina de esta noticia, de esta denuncia constitucional? Bueno, Mayra, este tema del ascenso irregular de un grupo de coroneles a generales durante el gobierno, o más bien desgobierno de Pedro Castillo, lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo atrás. Y hemos estado llamando la atención precisamente que estaba ocurriendo en la policía un hecho inédito, que generales que según la carpeta fiscal, según las investigaciones fiscales, habían pagado entre 25 a 40 mil dólares a Pedro Castillo o a intermediarios de Pedro Castillo, estaban en funciones, estaban en ejercicio y por supuesto que eso genera una situación bastante irregular, no solamente en términos formales, en términos administrativos o legales, sino el mensaje interno dentro del colectivo, dentro de la estructura policial, es absolutamente dañino. Porque como estamos frente a una institución jerárquica, el personal subalterno, los oficiales subalternos, sienten que el gobierno, sienten que su comando está dándoles un mensaje, hay un mensaje subyacente cuando se tolera o cuando se entrega puestos operativos a oficiales, a generales cuestionados o que pesan sobre ellos investigaciones de delitos bastante graves. En realidad, lo que debió haber ocurrido, Mayra, es que el comando policial y por supuesto también con la intervención del ministro del Interior, estos generales cuestionados tendrían que haber estado en lo que se conoce como el comité de asesoramiento o una instancia administrativa adscrita a la Comandancia General de la Policía mientras se defina su situación jurídica, su situación penal. Pero de ninguna manera se tendría que haberles entregado responsabilidades operativas. Eso, por supuesto, tiene que corregirse inmediatamente, pero para que eso ocurra, tiene que haber una decisión política del gobierno, del ministro del Interior y también del comando policial. No podemos seguir tolerando en puestos de comando a generales que compraron su ascenso. Eso es un mensaje absolutamente dañino para la policía, para los estudiantes, para los cadetes, para los subalternos que están en este momento en proceso de formación. El mensaje es absolutamente dañino, es fatal y creo que eso se tiene que cortar inmediatamente. Pero no estamos hablando de pocos, porque el 15 de noviembre del 2021 se propuso la lista final de ascensos y se promovió a 25 coroneles. No obstante, para la Fiscalía 10 de ellos se relacionaron con la organización criminal. Y aquí hemos visto, por ejemplo, nosotros lo hemos detallado en Perú 21, el general PNP Enrique Goicoechea Chunga, designado el 8 de febrero del 2022 como jefe de la Macrepol Ucayali. También tenemos en Moquegua, general PNP Manuel Rivera López, designado el 8 de febrero como jefe de la Macrepol Tacna Moquegua. Y así en Tumbes, como también en Cajamarca. Entonces, solamente basta, señor Vargas, con
sacarlos momentáneamente o suspenderlos de sus labores mientras duren las investigaciones, o debería también caerles una sanción por tener al menos esta sombra de sospecha fuerte contra ellos? Mayra, en realidad lo que debió haber ocurrido inmediatamente se tomó conocimiento de la existencia de una carpeta fiscal sobre este hecho gravísimo. El ministro del Interior tendría que haber ordenado a su Oficina de Asuntos Internos, que forma parte de la Dirección General de Integridad del Ministerio del Interior, que depende directamente del despacho del ministro, para que realice un informe sumario, y a partir de ese informe sumario tendrían que haberse tomado decisiones. Precisamente en situaciones como esta es que el ministro del Interior debe recurrir a esta Dirección General de Integridad, a su Oficina de Asuntos Internos, para que no esté sometido, para que no esté sujeto a largo proceso penal que por supuesto tiene que realizarse respetando el debido proceso. Pero son dos cosas distintas. Estamos hablando acá de un proceso penal que tiene que seguir sus procesos que correspondan, y estamos hablando otra de una investigación administrativa a partir de las funciones y competencias que tiene la Oficina de Asuntos Internos, que, insisto, dependen directamente del ministro del Interior. Entonces, este tema se tendría que haber resuelto ya hace algún tiempo atrás, pero nuevamente, para que eso ocurra, Mayra, tiene que haber una decisión política y un claro, absolutamente claro deslinde con acciones irregulares y con actos de corrupción. Lamentablemente, lo que estamos viendo ahora es que a esos generales se les ha entregado, se les ha dado, se les ha asignado responsabilidades operativas. Y eso, por supuesto, desde mi punto de vista, hay una responsabilidad política del ministro, y seguramente también tiene que dar cuenta el alto mando. Pero por supuesto, Mayra, estamos hablando, digamos, estamos pidiendo peras al olmo. Esa responsabilidad política tendría que ser exigida a partir del control político que por constitución y por norma le corresponde al Congreso de la República. Pero el Congreso de la República está más preocupado en, con sus niños, con sus mochasueldos, con sus gestores de intereses privados. No existe, se ha roto ese control ese control necesario, un Estado de Derecho, y se ha abandonado, se ha claudicado en esa función importante del control político. Lamentablemente estamos en una situación absolutamente precaria, en una crisis política que nos está llevando a una situación en la que se están destruyendo instituciones tan importantes para la democracia, en este caso como la Policía Nacional. ¿Cree que el actual ministro del Interior pueda asumir su responsabilidad política? Porque esto en otros casos ya hubiera sido sujeta por lo menos de una censura o una interpelación. Mayra, insisto, de que estamos pidiendo peras al olmo. El Congreso de la República tendría que haber asumido esa función de control político, pero estamos viendo que están en una realidad paralela a la nuestra, y se ha abandonado esa función en esa función absolutamente importante. Creo que esto corresponde ya a un deslinde no solamente del sector interior, sino de la propia presidenta. No podemos seguir tolerando una estructura de comando, de una estructura de los oficiales, de los generales de la policía, acusados y procesados penalmente por delitos muy graves, y mientras tanto el problema de la seguridad está afectando gravemente a todos los peruanos. No es posible que estemos viendo cómo hay oficiales subalternos en planillas del narcotráfico. Estamos viendo cómo oficiales y subalternos en el norte, en La Libertad, habían formado una banda criminal para extorsionar a delincuentes. Estamos viendo cómo policías están coimeando a colectiveros a través del IAPE. Entonces, en realidad hay una absoluta pérdida de autoridad en el sector. Hay una pérdida absoluta de esa mística policial. Mayra, estamos en una situación absolutamente grave desde mi punto de vista. Esta, en materia de seguridad, esta es una de las crisis más oscuras, más terribles que nos está tocando vivir
sin comparación en toda nuestra historia republicana. Muy bien, muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros en Perú 21 TV analizando esta situación que nos toca hoy con esta denuncia constitucional donde da cuenta, ¿no? Como si no pasara nada, como si nada hubiera pasado, que los generales involucrados en las coimas de Pedro Castillo todavía continúan en sus cargos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mayra, encantado. Buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, analizando este tema, y no se vaya a perder también los siguientes análisis porque vamos a volver con más.